amor redentor. Esto es un mensaje que de una u otra manera quiero llevarlo conducido por Dios en dos líneas. Lo primero, evangelístico, porque en este tiempo, en estos días, son una buena oportunidad las festividades. Como hay personas que están todas alegronas, yo agradezco a Dios porque siempre también es una oportunidad. No, a mí me encanta cuando al menos dicen, ¿puedes orar por mí? O sea, a mí esto me da una oportunidad para que Dios pueda obrar. Así que de una u otra manera es evangelístico, que nos permite recordar de a dónde nos sacó Dios y quién nos tiene en este momento, pero también asimismo nos habla de la necesidad acerca de desear conocer más a Jesús. Y este mensaje venía rumiéndolo hace un poco más de un mes y el tema central en esta mañana es que usted pueda decidir, o sea, cómo conocer a Jesús. Puede usted ser un hijo o una hija de Dios y eso está bien, pero realmente hay cosas más allá. Cuando usted decide conocer plenamente a Jesús, dice la palabra que su vida ahora está escondida con Cristo en Dios y que todas las cosas que le pertenecen a la vida y la piedad le han sido dadas ¿en quién? En la persona del Espíritu Santo. Así que se hace necesario, y esto es una invitación que nos hace Dios. Incluso Pedro dice que debemos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios a fin de ser útiles y productivos para el reino de los cielos. Así que son dos líneas y oro para que esta verdad sea sembrada ya en su corazón. El texto base para introducir la enseñanza es el Antiguo Testamento. Ruth capítulo 1 versos 16 al 18 dice: pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mira esto: moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Esta mujer la tiene clara. Y el verso 18 dice: al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Y quiero mostrarle un poco el contexto, porque esto está sucediendo en la ciudad de Moab. Y hay un hombre allí, Elimelec, el esposo de Noemí. Y esto es una desgracia, una tragedia, porque de una u otra manera este hombre muere. Y ellos habían tenido dos hijos. Desgraciadamente, bueno, ellos se casan y también mueren. Y en este caso, Noemí y Ruth, hay tres mujeres realmente, pero el mensaje se centra en dos de ellas, porque una de las nueras de Noemí parece que no era la correcta, porque la otra sí decidió seguir su consejo y dirección. Así que ella decide volver a su pueblo y de una u otra manera nosotros debemos ver a Cristo allí, porque es volcar nuestra mirada después de las circunstancias, porque había ciertas circunstancias, hambruna, y pues ellas quedaron en un estado bien triste y complejo. Así que Orfa en este caso y Ruth, que son las nueras, establecen una conversación, pero solo Noemí tiene la certeza en su corazón de no desprenderse de esa mujer que de una u otra manera le había mostrado con su vida Dios, y ahora lo que venía era una etapa totalmente diferente. Así que el libro de Ruth se termina desarrollando en el antiguo Israel, una cultura patriarcal donde las mujeres viudas y divorciadas tenían ciertas dificultades. Es más, de principio a fin usted puede ver eso. Si recuerda la esposa del profeta, y asimismo cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él movió su corazón a las viudas y aquellas que de una u otra manera están solitas, y Pablo también lo describe particularmente en una de sus epístolas. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es lo que claramente es uno de los libros más hermosos. Realmente para mí es como un poema, porque lo que veo claramente de principio a fin es la redención y un tipo de Cristo y un tipo de iglesia. Presta atención, porque de una u otra manera esta mujer que hasta este momento aparentemente lo ha perdido todo, ella es redimida por voz de Belén. Así que debemos tener en cuenta, para poder comprender el mensaje central de este escrito, el libro de Ruth se centra en la redención, la lealtad, la compasión y la fidelidad, de una manera muy especial
que vamos a ver a Cristo. Claramente, es más, son solo 4 capítulos y se lo aconsejo que pueda leerlos. En cuanto a la redención, el libro muestra cómo una mujer extranjera, viuda, sin hijos, se une al pueblo del Señor y es redimida por Boaz, un hombre de Belén. En cuanto a la lealtad, el libro nos muestra la importancia de la lealtad en las relaciones familiares y personales. En cuanto a la compasión, este libro nos muestra la compasión y el amor que compartían Noemí y Ruth. Tenía 2 nueras, pero particularmente hay un lazo especial. Esto yo le llamo relaciones sobrenaturales. Y en cuanto a la fidelidad, el libro nos muestra la fidelidad de Ruth a su Dios verdadero. Por eso ella termina volviendo a su pueblo de origen. Así que el libro de Ruth es uno de los 2 únicos libros del Antiguo Testamento que tienen el nombre de una mujer. Y presenta claramente lo que es la decisión, la determinación de una mujer que tiene fe, fortaleza y confía entera y completamente en los planes de Dios. Así que el libro lleva las características de tener esperanza, optimismo, pero asimismo nos describe la trayectoria o el trazo que tuvieron que seguir Ruth y Noemí para pasar de la tristeza a la felicidad y de la escasez a la abundancia. Así que parece ser un libro triste, pero de una u otra manera podemos ver claramente el amor de Dios. Y siendo el tema central la redención en este libro, la cual debe ser aplicada a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, espero que todos los que estamos aquí ya seamos hijos de Dios. De lo contrario, en esta mañana vamos a ver lo que es ese amor redentor y ese es el título del mensaje en esta mañana. Escuche, ese amor redentor está revelado a través de su palabra y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y ese es el amor de Cristo, el cual vamos a hablar en esta mañana. Así que al igual que Ruth, ella no podía salvarse a sí misma, nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por ende, la necesidad de un Salvador, de un Redentor, nuestro Cristo, nuestro Rey, el único camino al Padre. Con base en esto, lo primero que vamos a ver es que para conocer a Jesús debo reconocer a Dios como Padre. Escuche, esto es fundamental. Yo sé que esto parece un mensaje básico y sencillo, pero estoy siguiendo la indicación porque a pesar de que parece básico y sencillo, hoy en día hay muchos creyentes que en esta temporada, si no tienen claro quién es su Padre, van a volver atrás. Se lo digo que cada año nosotros hemos atendido, después de una festividad de esta, hemos atendido casos donde se han presentado infidelidad, donde hombres vuelven al alcohol y tienen ciertas circunstancias. Incluso venimos hace unos días producto de que ellos no han tomado la palabra de Dios con toda la seriedad, el respeto y la honra, y hoy en día tienen una circunstancia tan compleja, producto de una puerta que abrieron en este momento de celebración de fines de año. Y Juan capítulo 1 verso 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios, es decir, del Espíritu. Y recuerde que esto trasciende más adelante, porque luego nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra, narra allí que Él tiene una conversación con Nicodemo. Sí lo ha leído, ¿cierto? Yo creo que usted lee la Biblia, usted debe leer Biblia porque aquí estudiamos la Biblia y nuestro manual de vida, fe y conducta es la Biblia. Así que el Señor Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, un gran estudioso, un fariseo, y él no lograba comprender la necesidad de nacer de nuevo. Y esto es fundamental porque esto es uno de los versículos, de los capítulos y versículos 12 y 13 más poderosos y fundamentales para nuestra vida. Es más, aquí hay una ruta de crecimiento. ¿Cuántos han estado allí? Espero que estemos todos. ¿Y los que no levantan su mano, dónde han estado? Bueno, lo invito a que el próximo año, David, Juan Pablo, haga la ruta de crecimiento, que eso es bueno, y como le enseño, eso mata las lombrices y le ayuda a crecer. ¿Oyó? Las lombrices son el pecadillo que tiene ahí, lastre de inmundicia, cosas de las cuales no quiere desprenderse. Así que inicie el año bien, ¿listo? Le amo mucho, yo le amo.
pero no puedes aprovechar la oportunidad para animarlo a que pueda crecer. Así que de una u otra manera, este es un texto que nosotros en nuestra ruta de crecimiento, que está a cargo de Mari Beto y posteriormente el discipulado, esto de una u otra manera continúa. ¿Para qué? Para nosotros poder entender, comprender la forma correcta o todo lo que sucede y todas esas bendiciones que están allí inmersas. Así que para entender este versículo debemos comprender primero lo que Jesús ofrece a los creyentes, y es la adopción. Escuche, esta adopción no es como la vemos en este mundo terrenal, sino más bien una adopción divina, espiritual, que es por fe, donde ahora somos adoptados hijos suyos. Escuche, y aquí voy a hacer un paréntesis. Esto es muy importante porque mientras que meditaba esta madrugada en el mensaje, Dios no lo tengo allí, pero me dijo, transmítele esto a la iglesia. Resulta que cuando tú no comprendes el proceso de adopción, él me hablaba acerca del yugo desigual. ¿Por qué es tan importante que usted pueda establecer una relación de acuerdo a la paternidad celestial o espiritual que ahora tiene? Porque si no es así, se van a ir por rutas diferentes. Y perdón que me ponga por ejemplo, pero cuando usted comprende verdaderamente la obra redentora de Cristo Jesús, el amor de Cristo Jesús, usted va a amar de la misma forma en que Dios lo amó entregando a su Hijo. Y esto va para aquellas mujeres que de una u otra manera ahorita son madres solteras y tienen el deseo en su corazón. Escuche. Es importante, y hay hombres, porque sé que aquí hay padres que se están llevando a cabo, ustedes no están solos ni están solas, tienen un prometido perfecto que es la persona del Señor Jesús. ¿Por qué es tan importante que no haya un yugo desigual? Porque aquí se genera algo, que si ya hay hijos o ambos tuvo hijos y luego establecen una relación y hay los hijos mutuos, cuando no hay este amor redentor verdaderamente revelado, escuche y aclaro que no estoy diciendo que no sea hijo de Dios, sino que no ha renovado su mente y su entendimiento. Dirán, es que son tus hijos, mira tus hijos, ojo con esto, allí falta revelación. Porque cuando este es el caso, nosotros vamos a amar a esos chicos, a esas chicas como si fueran nuestros. Y se lo digo con conocimiento de causa. Nuestra hija mayor es un regalo de Dios que entendimos y comprendimos que a pesar de que ella no fue deseada, Dios la trajo en este tiempo y en este momento. Pero el punto es que esto es tan profundo y esto es tan interesante que no se trata solo de amarles, sino hacerles sentir a esos jóvenes, a esos niños, que ellos son amados, que se sientan amados primeramente por Dios. Y es allí donde esa relación va a crecer, es allí donde teniendo el mismo Padre, escuche, se va a gestar algo totalmente diferente. Si hay algo por fuera de esto, porque se genera tacañería, miseria, esto de una u otra manera no ha comprendido, escuchen, no se ha comprendido lo que es el amor redentor de Dios, porque el amor de Dios siempre da. Y ni qué aplicar a aquellos que ahora hacemos parte de su familia, entendiendo y comprendiendo ese amor, pues nosotros vamos a dar de la misma forma a aquellos que hemos recibido. Ahora, ¿cómo recibimos a Jesús? Esto es sencillo, la respuesta es sencillo. El problema es que solo siendo sencillo se requiere de una persona y es el poder que levantó a Cristo de los muertos, por la fe en Cristo, por fe. Así que creer en el nombre de Jesús significa tener fe en Él, y en lo que representa esto incluye creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para ahora darnos vida eterna. Escuche. Y no solo eso, sino aceptar su sacrificio como sustituto por nuestros pecados. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que al creer en el Señor Jesús, recibirlo en nuestras vidas, recibimos tremenda potestad, tremenda herencia, tremendo privilegio, que ahora somos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? A mí me preocupa cuando todos no levantan la mano. En una ocasión mi pastor en un servicio me preguntó así: José, ¿y tú qué eres? Hijo de Dios. ¿Y para dónde vas? Como un tubo para el cielo. ¿De para arriba voy para donde el Señor? Así que tenga presente, porque esto parece ser algo simple, pero esto es muy profundo.
Así que somos hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Eso significa que tenemos acceso a todos los beneficios que Dios ha determinado de antemano antes de la fundación del mundo para que usted y yo podamos cumplir el propósito. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17 lo dice claramente, que ahora los que somos hijos somos conducidos por su Santo Espíritu, pero antes dice que ese mismo Espíritu vivifica todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero el verso 16 dice, para poder afianzar lo que le estoy diciendo con respecto a la necesidad de reconocer a Dios como Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos que en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. ¿Y de quién es la gloria? Pues de nuestro Señor. Además, como hijos, escuche porque esto es importante, tenemos una identidad, tenemos una posición, tenemos una autoridad y tenemos un poder que nos lleva y nos capacita, nos entrena para poder vivir vidas victoriosas de acuerdo al propósito y a lo que Dios establece. Así que todo ser humano requiere conocer a Dios como Padre y decidir aceptar la gracia de Dios, ya que solo la gracia de Dios es la única que tiene el poder absoluto a través del Espíritu Santo de mostrar la verdadera condición del ser humano sin Dios, pero asimismo muestra la condición del ser humano con Dios, ahora siendo parte de su familia, siendo hijo de Dios. Para que comprenda esa verdad, Juan nos muestra la increíble oportunidad que tenemos en Cristo para convertirnos en los hijos de Dios, pero no podemos quedarnos allí, porque debemos crecer en el vivir según la voluntad y de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Escuche, reconocer, recordar la posición privilegiada que ahora nosotros tenemos haciendo parte de su familia. Escuche, esto no se trata solo de un título, iglesia, sino que es una invitación que Dios nos está haciendo para que verdaderamente podamos experimentar una vida de relación, de comunión e intimidad. Recuerde que cuando entra el pecado en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, esa comunión perfecta fue rota, pero Dios establece un sacrificio perfecto a través de Cristo, a través del cual ahora simplemente usted y yo podemos acercarnos a Él. Y mira esto, le pido que por favor vaya ahí el libro de Ruth capítulo 3, pero capítulo 3 porque voy a desarrollar otros aspectos fundamentales, porque lo primero es que podamos reconocer a Dios como Padre. Y ahora sí vamos al tema central del mensaje, que es conocer a Jesús, el desear conocer a Jesús, el desear intimar con Jesús. Recuerde que nuestra fe es una persona y es Cristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y estaba con Dios, Cristo encarnado. ¿Para qué? Para ahora darnos vida. Y claramente este libro de Ruth es bien poderoso y puedo ver allí a la persona del Señor Jesús. Voy a mostrarle 4 cosas o 5 cositas que suceden allí en nuestra vida y que veo la gracia aún en el Antiguo Testamento, o Dios nos permite ver la gracia. Y a partir del verso 1 dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Escucha el 3, te levantarás, lo primero, te levantarás pues, te ungirás y vistiéndote tus vestidos e irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. El verso 4 dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y el verso 5 dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Versión J. Lara, ella hizo caso. Escuche, voy a mostrarle un poco el contexto, porque Ruth y Noemí vuelven a su pueblo, y cuando ellas vuelven, de una vez salieron todos los chismosos. Sí, porque son chismosos que no dan testimonio, sino chisme. Y ella literal cambia su nombre porque le dicen Noemí, y ella dice, no me llames Noemí porque en amargura está mi vida, Mara. Pero mire, la historia de Ruth es una verdadera historia de amor. Escuche esto. Donde una mujer moabita, pagana, gentil, extranjera de la nación de Israel, llegó a los pies del Señor por fe. De una u otra manera, Ruth representa lo que era nuestra vida sin Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, vamos bien hasta allí. Así que ella llega a los pies del Señor
por fe, quien encuentra un redentor, voz de Belén, quien es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer moabita termina casada con el hombre más codiciado de la ciudad. Esto es una novela, oiga, literal. Escuche, ella llega sin dinero, en escasez, y ahora se casa con un hombre que Dios había determinado, porque él se da cuenta, ella va a trabajar, ella le pide, mira el grado de sujeción de esta mujer, porque ella le pide permiso a su suegra para ir a trabajar. Y no es coincidencia que ella llegara al campo de Booz. Y cuando Booz llega a pasar revista, pin, de una vez le puso el ojo. ¿Está bien? De una vez, vi unos atributos, unas cualidades en ella. Escuche, trabajadora, diligente, honesta. ¿Y sabe qué vemos allí? La gracia de Dios, porque Booz a su mayordomo le da unas indicaciones y dice que dejen caer espiga. O sea, le estaba trazando el caminito a donde iba a llegar. Me encanta esto. Perdón, pero yo tengo algo romántico. Tengo cara dura, pero tengo algo romántico. Escuche, esta mujer, viuda, sin hijos, sin dinero, escuche, ahora pasaría a ser una esposa amada que determinaría una generación totalmente diferente, porque de ella saldría el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Esto es hermoso, pero esto me lleva a lo siguiente. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Levanten sus manos. Porque para conocer a Jesús se gesta lo siguiente. Para conocer a Jesús debemos lavarnos y acercarnos a Él. Escuche, vayas allí al libro de Ruth capítulo 3, porque esto a mí me parece hermoso. Esto a mí me apasiona la palabra. Ruth capítulo 3 verso 3 dice, te lavarás pues, escuche, te lavarás. Esto es fundamental. Ruth había estado trabajando en el campo de trigo. Es decir, Ruth estaba desaliñada, sucia, quizás muy sudorienta, quizás tendría mal olor. Por otro lado, la suciedad de ella en este momento representaba su pecado, lo que representa nuestra vida sin Cristo. Escuche esto. Por tal motivo, antes de presentarse delante de su Señor, ella debía bañarse y estar limpia para poder llegar donde estaba su Señor. Escuche, porque Noemí le está dando una serie de consejos, porque ella sabe que es pariente y ellas debían ser redimidas. Había que pagar un precio, porque esto es muy importante. Pero escuche, porque ella debía ¿qué? Lavarse, y esto es lo primero y téngalo en cuenta. Y primera de Juan, capítulo 1, verso 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escuche, porque Noemí le está diciendo a su nuera que debe lavarse, bañarse, limpiarse para poderse acercar a nuestro Señor. Esto juega dos líneas y ya le acabo de decir la forma en que usted y yo debemos conocer a Dios, y es como Padre. ¿Para qué? Para ser limpiados, purificados, redimidos, santificados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que confesar es un acto de humildad en el que dejamos nuestro orgullo y nuestra soberbia a un lado y reconocemos, primero, si no éramos hijos de Dios, que somos pecadores y requerimos de un Salvador, pero ahora necesitamos ser limpios. Pecadores, limpiaos tus manos, dice Santiago. Y esto es muy importante. Así que es valioso enfatizar aquí que la fidelidad y la justicia de Dios no son aspectos que van separados. Escuche, Él es fiel a su promesa de perdonar nuestros pecados si los confesamos y verdaderamente hay un arrepentimiento. Pero también quiero decirle que Dios es justo en su juicio sobre el pecado. Y la justicia de Dios no puede ser separada de su amor. Así que usted, ¿cuántos se bañaron esta mañana? ¿Cuántos se bañaron en esta mañana? No todos levantan la mano, parece que no. Ajá, David, ¿qué pasó? Por eso tienes cara de sueño y te estás durmiendo, Escuche bien, lavarse,
bañarse, limpiarse. Sabe que yo antes trabajaba en el sector salud y todos los días, de lunes a viernes, estaba en la ducha 4:30 de la mañana para salir antes de 5. Pero después de mi jornada laboral, yo siempre me bañaba, ¿cierto, cielo? Ella decía que llegaba más cara el agua, pero para mí eso no era problema. Me limpiaba. ¿Por qué? Porque yo tenía contactos con pacientes, con muchas personas. Así que de una u otra manera, lo que quiero decirle con esto es que usted y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo y necesitamos bañarnos, necesitamos limpiarnos, porque ya se va a dar cuenta de algo valioso aquí. Y es que cuando confesamos nuestros pecados, no solo tenemos el perdón de Dios, sino también una limpieza. El versículo nos asegura que Dios nos limpiará de toda maldad. Esto significa que al pedir perdón, nuestros pecados son borrados, limpiados. Recuerde que nosotros sin Cristo, nuestra vida, nuestras obras eran como trapos de inmundicia, pero ahora usted ya está limpio. Esta limpieza tiene una consecuencia muy importante en nuestra vida cotidiana, nuestra relación de comunión, de intimidad con Dios. Cuando somos limpiados de nuestros pecados, ahora somos libres. Escuche, y usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Así como Ruth tuvo que lavarse, limpiarse, debe suceder en nuestra vida cada día. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos, para que comprenda esto, Romanos 12, que usted y yo debemos presentarnos como un sacrificio. ¿Para qué? Para ser limpiados. Y allí se gesta lo siguiente. Y lo tercero es, para conocer más a Jesús, debo ser un olor fragante para Él. En la antigüedad, cuando se ofrecían sacrificios, debían tener unas cualidades específicas donde no podía haber defecto en todo, en el animal, en el pan, en las vestiduras, en los sacerdotes. Y esto debía llegar, ¿qué? Como olor fragante al cielo. Así que cuando nosotros tenemos cosas ocultas en nuestra vida, oigan, nuestra relación con Dios realmente no va a poder ser percibir esa fragancia, ese aroma. Sabe que a medida de que usted crece en el Señor, en su comunión, en la palabra, dentro del don que Dios nos da a nosotros como pastores está el discernimiento, y usted puede discernir cuando una persona pasa tiempo con Dios y su palabra. ¿Sabía usted que cuando usted se alimenta de la palabra y ora se le nota? ¿En serio? Porque la palabra de Dios dice que por los frutos seremos reconocidos. Así que cuando a usted se le salen esas palabrotas y esas groserías, es porque no está orando, mijito. Bueno, avancemos. Esto no gusta, pero vamos, Señor. Vamos allí. Parte B. Voy a desglosárselo. No se desprenda de Ruth 3:3. Te lavarás pues y te ungirás. Escuche, te ungirás. En el contexto de este versículo, Ruth está mostrando una actitud sumisa hacia vos. Ruth está buscando tener ayuda no solo para ella, sino para su suegra. Para poder tener éxito, ella necesita acercarse a vos, estando preparada, con tacto, con respeto. Lo que Ruth está haciendo aquí es presentándose, es prepararse para presentarse a vos, estando dispuesta para estar bajo su señorío y bajo su gobierno. Cuando usted y yo somos ungidos, a mí me encanta que mi esposa y mis hijas huelan a rico. Es más, yo siempre las beso, les beso la cabeza, y cuando han sudado, yo les digo, no sudado de carne o de pollo, no, sino que en su cuerpo les digo, mi amor o mi cielo, el cabello. Escuche, usted y yo debemos ser un olor. Y sabe que estas mujeres, ellas sí sabían prepararse, acicalarse. Mi esposa, dentro de la labor, cuando ella prepara chicas que se van a casar, y dentro del proceso es que ella hace una exfoliación. Y todo el cuerpecito dentro de una bañera, y utiliza sales, un montón de cosas, y las prepara para esa consumación, para esa noche, ese acto. Bueno, eso es lo que debe pasar en nuestra vida, prepararnos, ungirnos. Pero hay algunos que se bañan. ¿Sí ha notado que hay personas que se bañan y se ponen la misma ropa? Mi abuelo tenía chocho ese viejo, 90 años. Y se bañaba y podía durar una semana con el mismo pantalón y la misma camiseta. Y la ropa guardada en el baúl. No solo es limpiarnos, es acicalarnos.
Usted y yo debemos ser un olor fragante para el Señor. Y vuelvo a Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, un olor fragante. Sonia, perdón, pero a mí me encanta que Sonia me abrace, porque ella creo que halló el perfume que va con su piel. Y ella me deja impregnada, y yo le digo, y mi esposa dice, ay, Sonia siempre huele a rico. Oiga, usted y yo siempre debemos oler a rico. Debemos pasar tiempo en la presencia de Dios. Así que este versículo nos enseña sobre la sumisión voluntaria, acerca de aceptar la autoridad y los límites que Dios dispone a través de otra persona para nuestra vida. Noemí sabía que Ruth debía lavarse y prepararse, perfumarse, para que ella fuese grato olor y pudiese estar a los pies del Señor, de su Señor. Ella debía ir con un aroma especial, debía ir ungida, para que su prometido disfrutara, percibiera el aroma. Y 1 Juan 2:27 dice que ahora la unción de verdad está sobre nosotros. Escuche, el apóstol Juan nos dice que la unción que hemos recibido de Dios nos enseña todas las cosas. Esto significa que esto solo lo podemos lograr a través de esa tercera persona, mantenernos llenos, buscar el rostro y la presencia de Dios, y a través de Él mismo nos va a dar esa sabiduría. La unción nos permite ver las cosas ahora nosotros como hijos de Dios desde un panorama diferente, con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestra vida no se trata solo de estar aquí o vivir en este tiempo, sino que ahora tenemos un propósito que trasciende a la eternidad. Pero también Juan nos advierte sobre la falsedad, nos dice que la unción es verdadera y que no es mentira. Recuerde que lo describe claramente, que se levantarán espíritus engañadores. Así que la unción de verdad, por eso el Señor Jesús estableció una promesa que dijo, les enviaré el Espíritu de verdad que los guiaría a toda verdad. Así que en un mundo lleno de información, opiniones, es importante estar apercibidos para no caer en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado herramientas para que podamos comprender las cosas eternas y espirituales, pero nosotros debemos mantener esa fragancia. Esa es nuestra responsabilidad. Para que usted comprenda esto, Juan nos llama a permanecer firmes en la unción que Dios nos ha dado. Debemos estar atentos a las falsedades, no nos podemos dejar desviar por las falsas doctrinas, y al hacer esto podremos experimentar vidas plenas, seguras y saciadas. Así que en nuestro texto de estudio vemos que Ruth se unge y se prepara para llegar donde ¿quién? Donde su Señor. Escuche, usted y yo necesitamos mantenernos preparados. Recuerde que nosotros estamos esperando el novio, y esto me lleva a lo cuarto, y es, para conocer más a Jesús debemos acercarnos con las vestiduras correctas. Escuche, esto es bien interesante. Lavarnos, ¿está comprendiendo? Limpiarnos, ungirnos. Por eso le decía el caso del abuelo. Y ahora las vestiduras. ¿O usted es el que le da la vuelta a la ropa interior? Ruth capítulo 3 verso 3 dice, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Así que en la Biblia, en cuanto a esto se refiere a vestiduras espirituales, se refiere a la vida de pureza, de santidad, la obra redentora que Cristo ha hecho en nuestra vida. Escuche, por eso le decía que Isaías dijo que nuestra vida sin Cristo, eso fue profetizado aún desde la antigüedad, eran como trapos de inmundicia. Y recuerde que los trapos de inmundicia es que hoy no, en ese entonces no era como la higiene que hoy había, que hoy hay toallas higiénicas desechables, no, eran vestiduras, trapos que de una u otra manera los utilizaban las mujeres para cuando estaban en ese día, y de una u otra manera debían ser lavados. Pero ahora dice que nosotros tenemos vestiduras de pureza, de santidad. Desde el momento en que el velo fue rasgado en dos, de arriba abajo, usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Así que Ruth debía cambiarse de sus ropas sucias. Yo creo que tenían mal olor. Así, la temperatura, están trabajando en el campo de trigo. Debía cambiarse de sus ropas, y ahora debía acercarse adecuadamente vestida con su vestido a la talla y a la medida. Ella busca lo mejor, se pone linda. Escuche, tenga presente que Ruth era una viuda, es decir, andaba de luto. ¿Y cómo andaba? Andaba vestida de lamento,
de tristeza, de dolor porque estaba viuda y más encima de eso estaba en bancarrota. Pero quiero decirle que estando en el campo estaba polvorienta y muy sucia. Así que, ¿qué sigue? El consejo de su suegra. Y Noemí le dijo, quítate esa ropa porque te vas a encontrar con vos. Escucha, el escritor de Hebreos dice que tú y yo debemos despojarnos de todo lastre de inmundicia, de todo peso que nos asedia y que nos impide correr con paciencia la carrera de la fe. Si hay cosas en nuestra vida, hoy 22 de diciembre es la oportunidad para que usted pueda desprenderse de todo aquello. Pero ella, al quitarse sus vestiduras, se está preparando porque recibiría buenas noticias. Ella sería libre de su llanto, de su dolor. Recuerda que el luto, una característica particular. Es más, nosotros en nuestra casa, anteriormente había mucha tradición y siempre cuando falleció un familiar, más que todo en la costa, años de negro, qué cosa tan horrible, ¿no? Yo me monto una camisa de color y ojalá vivo, porque nosotros tenemos la plenitud y el gozo de Dios, pero ella aún su cara, así que imagínese su rostro. Pero ¿sabes cuál es el momento maravilloso para lo que ella se está preparando? Porque ella debía prepararse. Al quitarse esas vestiduras, se estaba desprendiendo de su pasado. Al lavarse, al limpiarse, al perfumarse y ahora vestirse, su aspecto físico está cambiando producto de lo que ahora hay. Ruth iba a recibir buenas noticias, las buenas noticias que dijo mi Señor Jesús en el libro de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Ruth sería redimida de su dolor, muerte y pecado por vos, tal cual nosotros fuimos redimidos por Cristo Jesús. Así que mire, porque Pablo también habla en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, verso 20, Efesios capítulo 4 del 22 en adelante dice: por ello, dice Pablo, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos, renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él verdaderamente justos e íntegros. No sé si ha notado, pero hay personas que le dan ropa y la guardan. A mí no me la han dado cuando ya me la estoy colocando. Sí. Y ya Cristo nos dio unas nuevas vestiduras. Ahora, ¿qué hay que hacer? Mantenerlas puestas. Porque son vestiduras de pureza, de santidad, de comunión, de identidad, de posición, de autoridad y de poder en su nombre. Despojarse significa que hay algo en nosotros y de lo cual debemos despojarnos. Escucha, porque esto no es decisión del pastor, eso es su decisión. Cuando los niños están chiquitos y se embarra, ¿qué hacen los papás? Lo limpian. Y si se hacen número 2, guácala. ¿Qué pasa si lo deja así embarradito? Su colita se enferma. ¿Sabe que yo en mi lugar de trabajo había madres descuidadas que llegaban niños con un estado de nutrición crónico y todas sus partes íntimas literalmente decompuestas? Cuando usted no se quita esa porquería, ese pecado de su vida, va a tener un problema. Porque pretendemos ocultar cosas ante Dios y Dios no puede ser burlado. El Espíritu Santo sí es el escáner perfecto. Literal. Pero Él nos da la capacidad de decidir. Escucha esto. Ruth se quitaría su ropa sucia. Esa es su responsabilidad, que usted decida quitarse en esta mañana la suciedad y las cosas ocultas que ha tenido hasta este momento. Hasta que usted no haga eso, no va a poder avanzar a la siguiente temporada. Qué pena con usted, pero así es. Para que comprenda este último aspecto, este cuarto aspecto, es preciso que hagamos esto. ¿Por qué? Porque la corrupción en la vida tiene que ver con las actitudes equivocadas que traemos. Esto se refiere a la renovación, la transformación. ¿Qué tuvo que hacer Ruth?
dejar su tristeza, su lamento y tener una actitud diferente, tener una expectativa diferente, un mejor porvenir. Y esto me lleva a lo quinto y último, y es que para conocer más a Jesús, escuche porque esto es puntual, debemos sentarnos, entregarnos totalmente a Él y sentarnos a sus pies para escucharlo y obedecerlo. Uy, a mí esto me encanta. Sabe que ayer estaba solito en casa y estaba estudiando y la persona del Espíritu Santo comenzó a administrar mi espíritu y yo comencé a llorar como una niñita. Y yo solo le decía, Padre, gracias. O sea, estaba trayendo cosas a mi vida. Cuando usted escucha y se sienta a sus pies, ¿sí recuerda la endemoniada de Gadareno cómo finaliza? Dice que este hombre era poseído por una legión. Pero después de que el Señor Jesús lo liberó, dice que él producía lesiones en su cuerpo con las piedras, con las rocas, que estaba sujeto con grilletes. Así que por un momento se imagínese los puños de este hombre y los tobillos. Pero después de que fue libre y sano, porque él no solo es libre, sino que es sano, dice que ahora estaba en su juicio cabal, bañadito, peinadito y perfumado, así como está Wilmer esta mañana, sentado a los pies de mi Jesús, pidiéndole que lo dejara ir con él. O sea, esto a mí me parece hermoso. Cuando usted y yo nos sentamos a los pies del Maestro es porque hemos decidido conocer más a Cristo. Y le garantizo en el nombre de Jesús que tu vida, escúchalo bien, hijo, va a ir de aumento en aumento porque has decidido caminar y vivir para Él. Vaya allí, pero voy a ser un poco más extenso. Ruth capítulo 3 y vamos a leer del verso 3 al 6, dice: te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos e irás a la era. ¿Qué debe de hacer? Obedecer, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. El verso 4 dice: y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies. ¿A los pies de quién? ¿A los pies de quién debemos estar? A los pies del Maestro. Padre, gracias. Y te acostarás allí. Y Él te dirá lo que hayas de hacer. Quiero detenerme aquí por un instante. Porque cuando usted se postra delante de su Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que usted y yo muchas veces no sabremos cómo pedir. Pero su Espíritu intercede por nosotros con gemidos que son incomprensibles para nosotros, pero que Él a través de su Espíritu nos enseña cómo pedir. Eso es lo que está haciendo ella aquí. Se está a los pies de su Señor. Pero ¿qué ha pasado? Se ha limpiado, se ha lavado, se ha perfumado. Cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, a mí me encanta cómo lo enseña nuestro pastor John. Cuando tú te mantienes lleno del Espíritu, creo que esta es su experiencia, ¿no le es más fácil llenarse? O sea, eso es como carro nuevo, arranca de una. Pero hay algunos que parecen carro viejo y y chancletea. Párele bolas, porque lo va a dejar el carrito botado. El verso 5 dice: y ella respondió, mire porque esta es la clave. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Versión J. Lara, haga caso. El verso 6 dice: descendió pues a la era e hizo lo que su suegra le había ¿qué? Mandado. O sea, se sujetó a la recomendación. Escuche, Ruth recibe instrucciones precisas de parte de su suegra Noemí para acercarse a vos, un hombre virtuoso y de buen corazón. Así que es importante, usted debe recordar o debo mostrarle el contexto histórico y cultural en el que fue escrito este libro, porque en aquel tiempo las mujeres no tenían derechos ni libertades, escuche, por eso estaba en esa condición.
¿Por qué? Porque ellas dependían de un hombre para ser protegidas y sustentadas. Y el matrimonio de una u otra manera era la salida porque le brindaba seguro y futuro. Escucha, tú y yo trabajamos por nuestro Señor Jesucristo. Tú no vives por el diario, porque ella está fijando la mirada en vos. Y recuerde que vos es un tipo de Cristo claramente. Así que cuando tú fijas tu mirada en Cristo, tarde o temprano, escucha, tu crisis, tu adversidad tendrá que pasar. Noemí le está dando a Ruth una estrategia para acercarse a vos, para no incomodarlo o asustarlo, porque de pronto el hombre estaba arisco. ¿En serio? Es un soltero apetecido, guapetón, costeños aguarapados, así como el pastor José. Así que al acostarse a los pies de vos, Ruth está demostrando que está dispuesta a ser su sierva. Cuando tú y yo nos postramos a los pies, Orlando, de nuestro Señor Jesús, estamos diciendo: tú eres el Rey, tú eres mi Señor, tú eres el todo de mi vida. Si te tengo a ti es más que suficiente. Aleluya, Padre, gracias. Oh Dios, esta es una señal culturalmente apropiada que Ruth busca. ¿Qué está buscando? ¿Sabe qué está buscando? Su protección, su bendición. Ella está dispuesta a recibir las instrucciones. Al ponerse a sus pies le está diciendo: quiero que seas mi Señor, el dueño de mi vida. Y eso es lo que pasa cuando tú rindes tu vida a Cristo, donde cada día le dices: quiero conocerte más, anhelo más de ti, quiero una unción fresca sobre mi vida, enséñame, condúceme, guíeme, no me sueltes. Eso es lo que está diciendo Ruth. Así que el versículo 6 del capítulo 3 de Ruth representa un momento crucial en la historia de Ruth, en la cual ella decide seguir los consejos de su suegra y bajar en el campo de noche y encontrarse con vos. Escuche, su pariente cercano para ser redimida. Vos se convierte en el redentor de Ruth y su familia. Escuche, porque no solo es bendecida ella, sino que es bendecida Noemí. Oiga, cuando Dios a usted le bendice, no alcanza solamente para usted. El acto de Ruth de bajar al campo en la noche para encontrarse con vos representa tomar un riesgo. Hay que tomar riesgos. Cuando Dios le diga algo, haga caso. Porque hasta que usted no tome ese riesgo, no va a poder probar lo sobrenatural de Dios, como se lo enseñé el día miércoles. No va a haber un de repente. Así que este acto de fe en la dirección y la providencia de Dios es un ejemplo que podemos seguir el camino que Dios ha trazado, aún en los momentos de adversidad, crisis y dificultad. Creo que todos hemos experimentado momentos difíciles. ¿Todos les ha pasado? Pero quiero decirle que debemos buscar el rostro y la presencia de Dios en medio de estos momentos. Porque la historia de Ruth nos muestra, escucha, que podemos confiar en Dios y seguir su dirección, incluso en los momentos de dolor y de adversidad. Es importante mencionar que el hecho de que Ruth haya decidido seguir las instrucciones de Noemí, a pesar de que pudiesen parecer extrañas, incluso peligrosas porque tiene que salir tarde, nos enseña que debemos confiar en la sabiduría y los consejos de aquellos que Dios ha puesto para nuestro cuidado, para nuestra dirección y poder hallar el propósito y la razón por la cual estamos en esta tierra. Ruth no solo confiaba en la dirección de Dios, sino también en la sabiduría y en los consejos que le daba su suegra. Esto nos dice que como creyentes debemos estar dispuestos a recibir los consejos de aquellos que ya han caminado nuestro camino. ¿Sabe que en el proceso de aprehensión que estoy, yo me he puesto bajo la autoridad de mi pastor? Y yo cada semana en estos días me decía: hijo, necesito tener una línea más cercana contigo de comunicación, porque los zapatos que ahora tienes son más grandes y ya yo caminé. Y es cierto. Porque hay días que se quieren hacer nuevamente sacrificios.
pero se requiere de un corazón humilde. Y esto está sucediendo en la vida de esta mujer. Además, es importante mencionar que aunque la sociedad de la época de Ruth no permitía que las mujeres tomaran decisiones importantes o salieran de su hogar sin la compañía de un hombre, Ruth mostró valentía y confianza para llegar al lugar que había determinado, porque ella debía encontrar su redención. Lo que quiero decirte con esto es que hay momentos en la vida en los cuales podemos sentirnos perdidos, sin dirección, pero debemos confiar en Dios y seguir la guía que Dios nos da. Escucha esta: no importa de dónde venimos, no importa la situación que estemos viviendo, en Dios encontraremos paz y dirección, porque Dios siempre tendrá un mejor plan para nuestra vida. Si decidimos escucharlo, obedecerlo, ponernos a sus pies y hacer caso. Escucha esto: nunca, iglesia, subestimes el poder de Dios en un acto de fe, porque Dios obrará de manera sobrenatural a tu favor una y otra vez, una y otra vez. Para concluir, invito al grupo, vaya por favor al libro de Lucas para que comprenda este mensaje esta mañana. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea el Señor Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, vea, mire lo que hace la religión. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que te ayude. Pero me encanta la respuesta del Señor Jesús. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta. ¿Cuántas afanadas están aquí hoy? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escuche, Marta y María. Y esta mujer está ocupada en sus quehaceres, es decir, que estaba sucia, cochina, no se había bañado, no se había perfumado, pero María sí está a los pies del Maestro. Escuche, porque esto es muy profundo, esto es poderoso. Iglesia, muchas veces buscamos la dirección de Dios a través de la lectura de su palabra. Sin embargo, debemos preguntarnos si verdaderamente le estamos ofreciendo a Dios un tiempo valioso de comunión e intimidad. Porque muchas veces decía mi Dios, quieren que yo sea un bombero y yo obro, pero viven en las miserias. Porque Lucas nos revela que María estaba sentada a los pies del Señor. La verdad que Lucas nos quiere transmitir es que de la misma manera en que un discípulo se sienta a los pies de su maestro para dedicarle todo su tiempo sin distracciones, María había decidido sentarse a los pies del Señor Jesús. De hecho, podemos decirlo de esta manera: María se había acercado a los pies de la fuente de toda gracia y poder. Recuerde que Juan dice que de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia. Y lo que Dios quiere decirnos en esta mañana es que tú y yo debemos acercarnos con tal confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Ahora bien, presta atención a esto. No solamente se sentó a los pies del Señor, sino que también escuchaba su palabra. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, el rema de Dios, el rema de Dios. La Nueva Biblia dice que la fe nace cuando se presta atención. Escuche esto: escuchaba su palabra, escuchaba la voz de Jesús. Según el griego, la palabra escuchaba dice akuou. De esta palabra proviene la palabra acústico, que significa, escuche, comprender, hacer caso. ¿Sí ve por qué es bueno hacer caso? Seguir, estar de acuerdo, obedecer. En otras palabras,
María estaba escuchando cuidadosamente las indicaciones y las palabras de vida eterna que el Señor Jesús estaba dando para su vida. Pero tú en esta mañana decides ser Marta o María. Tú en esta mañana puedes decidir hacer, lo que hizo Ruth: lavarse, limpiarse, bañarse. Lo segundo, ¿qué fue? Ungirse, perfumarse. Lo tercero, ponerse, ¿qué? Las vestiduras. Lo cuarto, escuchar, obedecer y decidir conocer más a Jesús. Así que María no solamente fue una oidora de Cristo, sino que fue una hacedora de su palabra, de la hacedora de vida eterna. Y esta misma actitud es la que debe haber en nosotros si realmente quieres conocer a Jesús. Finalizo diciéndote esta mañana, recordando que Dios este año nos llevó a trabajar en pro de las misiones, donde nada nos detiene y nos detendrá jamás, porque la familia sin fronteras es invisible, invencible, porque el Dios que va delante de nosotros es más poderoso. Pero este nuevo año, escúchalo, vamos más profundo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Quieres saber cómo vamos más profundo? Pastor, ¿quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? Porque el salmista dice que nosotros debemos plantarnos como la palmera en el Líbano y nuestra raíz crecerá. Pero Jeremías capítulo 17 nos habla, aquellos que verdaderamente confiamos en Dios y vamos más profundo cuando permanecemos en la fuente, aún en la tempestad, en la adversidad, vas a permanecer vigoroso, verde, en todo tiempo y en todo momento verás el obrar sobrenatural de Dios. Aleluya, Padre. Aleluya. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? Escuche esto. Primero, asegúrate de haber conocido a Dios como Padre. Escúchate. Asegura de que tu casa, tu familia, tus hijos, si eres padre, hayan conocido a Dios como Padre. Lo segundo, lo conocemos por su palabra. Lo siguiente, lo conocemos por su Espíritu. Lo cuarto, lo conocemos por el fruto de su palabra. Lo quinto, lo conocemos por el fruto de su Espíritu. Lo sexto, lo conocemos pasando tiempo valioso a los pies del Maestro. Lo séptimo, conoces a Dios al ver a Cristo. Octavo, por su voz, por su sabiduría, por su amor, por su bondad, por su creación, por su gracia. Pero la única manera en la cual la familia sin fronteras va a ir más profundo es echando raíces profundas y dando frutos eternos que trasciendan a la eternidad. Así que si tú has recibido algo en esta mañana, quiero pedirte que por un instante te pongas en pie y adoremos a nuestro Dios. Aleluya. Vamos, muchachos, a adorar a nuestro Dios.